Oye, estamos analizando el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Se ha mojado bastante más de lo que habéis hecho hasta ahora Bill Gates. Decía esto en la CNBC. In terms of the jobs, En lo que respecta al empleo, esto llevará cierto tiempo, pero sí, aunque no se vea a gran escala en los próximos años, habrá un impacto en el mercado laboral. Hoy en día, cuando dices esto, algunos reaccionan preguntando cómo puedes afirmarlo o si eso frenará a Estados Unidos en esta carrera. Pero lo único honesto es hablar con franqueza. Esto tendrá un efecto importante en el mercado laboral. but it's only honest for people to speak frankly about the fact this will have a big effect on the job market. Hay que ser honestos, decía Bill Gates, y esto va a tener un impacto importante. ¿Creéis que va a ser así, José, Carlos? Carlos, por favor. Sí, yo ya he dicho antes, ya he dado mi opinión, ahora justo antes de venir tú, y he dicho que sí, que va a tener un impacto muy importante, que, perdóname, bueno, hay gente que dice que va a tener un impacto del 99% de desempleo, me parece un poco exagerado, ¿eh? No tengo datos para decir si eso es verdad o no, pero me parece exagerado. Y dice que va a tener un impacto de en torno al 40%, 38, 42%, que me parece más comedido, ¿vale? Entre estas dos cifras va a estar la realidad. Gente que dice que esto va a ocurrir o va a empezar a ocurrir masivamente a partir del 2027 y hay gente que va a venir de golpe en el 2030. Pues entre las dos cifras también está la realidad. Por tanto, al final tenemos un montón de variables que yo creo que nadie sabe lo que va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir, pero que hay dos realidades, que es lo que quería comentar. Una, que están pasando más cosas de las que sabemos, o sea, apenas tenemos una idea del 10-15% de lo que está ocurriendo con la IA de verdad y que lo sabe un grupo muy reducido de personas, y lo que ocurra va a pasar rápido y va a tener impacto. Pues la verdad es que está todo bastante bien comprimido en estas afirmaciones que expuse José. Yo creo que a las declaraciones de Bill Gates es que es lógica tumbante, ¿no? Por así decirlo. Es decir, que sabemos que va a tener un efecto, obviamente, este impulso de innovación brutal que está produciendo la inteligencia artificial en todas nuestras actividades, y va a tener un efecto superlativo en el mercado de trabajo. Pues como se han sucedido a lo largo de la historia desde el siglo XIX, las distintas revoluciones pues que ha introducido pues la máquina de vapor, los motores de combustión, e incluso la más reciente y que todos habremos experimentado seguramente, las .com, ¿no? O Internet, ¿no? Y los efectos a medio y largo plazo están estudiados por los principales economistas. Principalmente, siempre todo este tipo de revoluciones tecnológicas han supuesto una mejora del bienestar medido en términos de renta per cápita y de productividad de los distintos países, ¿no? Aquellos que han adoptado de forma más rápida y de forma más eficiente la incorporación de estas tecnologías en sus estructuras productivas han avanzado, ¿no? Y lo que sí que es cierto que también estos avances tecnológicos producen, a corto plazo pueden producir muchísimos desajustes que son en algunos casos necesarios, porque hay empresas que no son capaces de adaptarse o puestos de trabajo que no son capaces de adaptarse a este tipo de innovaciones, y lógicamente pues salen de lo que son los mercados y esos recursos son aprovechados por aquellas empresas que mejor lo saben hacer y entran en los mercados, ¿no? Entonces, el efecto a corto puede ser discutible. De hecho, los principales estudios que he estado revisando están todos más o menos en la línea de que no se está generando una expulsión del mercado de trabajo por la incorporación de la IA en las empresas. Al contrario, está siendo un factor complementario. En eso coincidís los tres, ¿no? Sí, con Valentín. Es un factor complementario. Pese a despidos que hay en Amazon, en Microsoft y en otras compañías. Es verdad que ha habido una sobrereacción y yo creo que lo estamos empezando a ver en los mercados financieros, con los PER de las compañías que están más vinculadas con el ámbito de la IA, y que también lo vivimos en el año 2000, aunque este efecto de burbuja creo que es algo inferior a lo que se vivió en aquel momento. Y lo que sí que creo que es a largo plazo el efecto más acusado del impacto de la IA, que nos tocará directa o indirectamente a gran parte de nosotros, ¿no? Algunos estudios FMI he podido estar revisando que aproximadamente casi 2/3 partes de los trabajadores en los países desarrollados estarán afectados por la incorporación de la IA. Decía Canseco, que ahora te dejo la palabra, que te voy a poner a tomar notas, José, que no nos estamos preparando para esto lo suficientemente bien. Bueno, ni empresas, ni sociedad posiblemente, ni gobiernos, ni centros de estudio, universidades.
¿Coincides? Coincido en que no es que no nos estemos preparando, que quizás no tengamos los mimbres necesarios para poder aprovechar todo lo que se requiere o todas las ventajas que nos proporciona la IA. Y me explico. Tenemos en nuestro mercado de trabajo un importante desajuste de cualificaciones con las actividades que desempeñan nuestros trabajadores y una escasa participación de actividades de formación de los trabajadores en su puesto de trabajo. La IA, lo que va, aparte del efecto que pueda tener sobre las actividades que están más vinculadas en temas tecnológicos, sobre las actividades intermedias, que son, digamos, de intermedia me refiero que tienen incorporado capital tecnológico de forma intermedia en sus actividades de producción, ahí el efecto que va a tener ahí, sobre todo, va a ser el que se desprenda de cómo los trabajadores son capaces de formarse y adaptarse a los beneficios que te proporciona la IA. Y en este caso, por nuestro nivel de educación y de formación de nuestros trabajadores, nuestra actividad de mejora de tu desempeño y de formación en tu puesto de trabajo, pues creo que hay un hándicap que o resolvemos o puede ser ciertamente más negativo que los efectos que produzca la IA en otras economías desarrolladas. Sí, empezando por el final. Yo creo que desde el punto de vista del sistema educativo no se están haciendo cosas, no se está haciendo nada realmente. La formación o el sistema educativo privado lo está haciendo muy bien, somos una potencia mundial en formación privada y se va a comer a esa función pública que tiene la universidad o el sistema educativo público, no solo hablo de la universidad. En concreto la universidad, recordemos que el sistema universitario público moderno lo creó Teodoro López Cuesta, que falleció hace 2 o 3 años, muy buen amigo, y seguimos viviendo de ahí, con la autonomía universitaria y todo eso. Entonces, o eso cambia, pero vira a 180 grados, o van a pasar cosas que nadie va a querer que ocurran, ¿vale? Luego, más allá, ¿no? Lo que hablábamos del empleo y el impacto, es que hay muchísimas variables. Hay tantas variables, yo voy a poner aquí 3 o 4, pero que es que no se pueden abarcar. Primero, no es una adaptación. O sea, la diferencia con las otras revoluciones o crisis industriales, la imprenta, es que había que adaptarse a nuevas formas de hacer. Ahora nos estamos adaptando y al corto plazo yo creo que la gente se va a adaptar masivamente, sin ninguna duda. Hay un 33% de la gente que dice que no, cuidado, pero la gente se va a adaptar. El problema es que este cambio tecnológico no es para adaptarse, es para sustituirnos. Porque gran parte de la tecnología que está empezando a aparecer y que está a punto de aparecer el año que viene, el siguiente, sustituye nuestras tareas. No hablemos solo de de puestos de trabajo. Hablemos de tareas y de funciones concretas. Si tú tienes en tu puesto de trabajo 60 tareas y sustituye 50, tu puesto de trabajo ya es otro. Y tu rol será más de administración, de supervisión, de coordinación de IAs, de agentes. No tengo ni idea, llámalo como quieras. Por tanto, nos sustituye. Incluso nos va a sustituir como para que el trabajo sea así, como decía Elon Musk, porque a ver qué entendéis de estas palabras, sí, que decían un foro de inversión, Estados Unidos, Arabia. Sí. No sé si está más próximo a ese 99% de paro, un poco exagerado, pero va por ahí. Escuchamos lo que decía Elon Musk. 10, 20 years, something like that. En 10 o 20 años, algo así, para mí, eso es a largo plazo. Mi predicción es que el trabajo será opcional, es decir, será como practicar deportes o jugar a un videojuego, como cuando puedes ir a la tienda y comprar verduras o puedes cultivarlas en tu jardín. Es mucho más difícil cultivarlas en tu jardín, pero hay gente que lo hace. Así será el trabajo opcional. Mi suposición es que si avanzamos lo suficiente y suponiendo que la IA y la robótica sigan mejorando, lo cual parece seguro, el dinero dejará de ser relevante en algún momento del futuro, pero la IA y los robots humanoides eliminarán la pobreza y básicamente solo hay una manera de que todos sean ricos, la IA y la robótica. Conozco en persona, hemos cruzado algún Twitter cuando era Twitter, pero no lo conozco en persona. Entonces, Elon dice cosas que son muy interesantes, pero hay que separar la parte práctica, aunque no la entendamos, de la parte más idealista, visionaria, filosófica, ¿vale? Y ponerla en contexto. Aquí hay otras cosas. Él dice, por ejemplo, que trabajar será un deporte. Hay gente... Será como un deporte opcional, hay gente, que tú puedes ir al gimnasio o no. Darío Amodei, por ejemplo, ¿no? De Anthropic, dice que trabajaremos entre 2 y media y 3 horas y media. Ya es más de lo que dice Musk. ¿Vale?
pero tiene sentido, y el resto del tiempo estará dedicado al ocio. Por tanto, ahí sale una renta universal, claro, te iba a decir, o una renta complementaria, de que se come, la gente tiene que de que vivir se de cobra, algo. claro. O sea, que hay muchas cosas, ¿no? También lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que le dedica tiempo y aplicaciones y gasta dinero, poco dinero, pero dinero, en utilizar IAs para generar productividad en su función, en su trabajo, y no lo consigue, porque no sabe hacerlo, porque no utiliza la aplicación adecuada, porque no sabe escribir el prompt, por muchas razones. Esa curva de aprendizaje están empezando a trabajarla las agencias o los centros de investigación de IA, como OpenAI y muchos otros, para que no haya curva de aprendizaje. Para que tú no tengas que instalarte 4 aplicaciones, tengas que instalarte una, y con ella, con una conversación sencilla, sin tener nociones de prompts, ni de, por supuesto, de programación, ni nada de esto, puedas hacer gran parte de las cosas. Está hablando Elon Musk, estabais hablando antes de los plazos, que nadie sabe los plazos de tiempo, pero Elon Musk decía, largo plazo, para mí, largo plazo, decía, son 10 o 12 años. Si esto pasa, Carlos, en 10 o 12 años, supone, para que os hagáis una idea del impacto, que los hijos de los que estamos aquí en la mesa, por supuesto, no van a trabajar nunca. Si eso es así, si eso es así, o sea, no es una cosa que va a pasar a la larga y no lo vamos a ver, no. Sí. Estamos ante ese escenario, según plantea Elon Musk. Bueno, yo creo que es un escenario que firmaría Arthur Clarke en cualquiera de sus novelas en estos momentos, o sería un escenario que provocaría que los robots soñaran con ovejas mecánicas, ¿no? ¿Tú no lo ves? No lo veo, porque el trabajo va indisolublemente unido a la persona. Al menos que la intención que subyace de estas cuestiones es que las personas dejemos de ser seres humanos como tales en estos momentos, y lo dejo como pregunta abierta un poco más profunda, el trabajo seguirá siendo necesario, porque no es una cuestión objetiva, que yo creo que es el impacto que puede tener la IA como herramienta. No nos olvidemos, es una herramienta la IA, no es un fin en sí mismo. El trabajo sí lo es, sí es un trabajo en sí mismo para todos nosotros, porque como comentaba también anteriormente, la IA lo puedes mejorar, pues tu forma de hacer las cosas, no puede ser una herramienta que en algún caso sustituya alguna de las tareas que realizamos, pero otras aparecerán y otras tendrán que ser complementadas por nuestra parte. Y hay una parte que yo creo que jamás cubrirá la IA, y jamás es una cuestión que es muy absoluta, que es todo el componente subjetivo que tiene el factor trabajo y que solamente las personas pueden aportar. Y no estoy hablando solamente de creatividad en sentido estricto, no solamente estoy hablando sobre temas de colaboración o sobre temas de colaboración humana o de cooperación humana o de innovación o de creatividad. Hay un elemento que en todos nosotros está, de aportación, que va más allá del puro valor objetivo que nosotros dedicamos a nuestro trabajo. Y como por ser personas, por ser seres humanos, esto creo que puede ser imitado, pero jamás sustituido por la inteligencia artificial. ¿Me dejas que aporte algo? Sí, hombre. Yo estoy completamente de acuerdo con Carlos, y voy a aportar algunas variables, porque yo creo que hay muchas, pero que son reduccionistas. Hemos llegado al tope y ahora hay que bajar el suflé un poquito, ¿no? El otro día, en la charla que daba en la Escuela de Negocios, puse un vídeo donde hay una serie de personas hablando de diferentes roles de una organización, ¿no? Pero nadie está hablando entre ellos, nadie dice cuál es el rol, cuál es la función, qué puesto tienen. Y le pregunté a todas las personas que había, y más de 50 personas, qué rol tenía cada uno, y todo el mundo estaba de acuerdo en el rol de cada uno. Eso no lo puede hacer una IA hoy, porque esto es lo que tiene que ver con el relativismo, el contexto, y entender más allá de la literalidad de las palabras y de las imágenes que vemos en un vídeo. Yo creo que podrá ser, pero de momento no lo es. Una de las cosas que ocurrirá, como muchos dicen que ocurrirá, es que es muy probable que la tecnología pueda hacer gran parte de tu trabajo, vamos a decir el 90%, pero que el cliente o la compañía o la sociedad elija que lo haga una persona. Y el ejemplo típico es el del call center. Todos los call centers de nuestro país o del mundo están trabajando con diferentes agentes. Algunos ya no se han implementado. El otro día yo llamé a mi banco y me engañó, pensé que era una persona y era un agente. Yo prefiero hablar con una persona. Entonces, aunque la tecnología está disponible, la sociedad y el mercado va a elegir qué quiere. Segundo, y acabo muy rápido, otra variable. Es muy probable, dicen los economistas, que haya una crisis de deuda a lo largo del año que viene.
y una crisis de burbuja de IA. Mucha gente dice que la burbuja de IA no existe porque se está monetizando. Yo no os lo puedo decir. Si realmente hay una crisis de deuda o una crisis de IA, eso va a retrasar entre 3 y 5 años lo que pueda ocurrir. Nos decía Krugman en una entrevista que hemos emitido esta mañana que en 5 años las inversiones de IA van a estar obsoletas. Así que hay que tener cuidado con lo que pueda pasar. Siempre hay que estar buscando mayor rentabilidades en otros activos, ¿no? Y si no es IA, pues hablaremos de criptomonedas o de stablecoins o de cualquier activo financiero que se nos pueda ocurrir a cada uno, ¿no? Don Carlos Ruiz, José Canseco, ha sido un placer tenernos por aquí en este Foro Empleo analizando el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral. Ahora